Comenzamos el live con Vanessa, ¿vale? Y quiero comenzarlo con esta frase que es de cómo convertir tu peor momento en tu mayor fortaleza, ¿vale? Y esta frase es una frase que conecta mucho con Vanessa. Bueno, hoy tenemos a Vanessa Gutiérrez, ¿vale? Ella es una mujer para mí extraordinaria. La conocí cursando una formación de marketing y publicidad con Ana Ibars. Y a día es una persona a la que aprecio mucho. La considero mi amiga, nos consideramos amigas, siempre estamos ahí apoyándonos. Y su historia, pues la verdad es que me parece súper inspiradora y por eso quiero que la escuchéis, porque seguramente a alguno de vosotros también os va a inspirar y podréis conectar con su historia también. Vanessa trabajaba como arquitecta, pero se encontraba en un bucle del hacer por hacer por hacer y desconectada de sí misma, hasta que una circunstancia en su vida, que fue una parálisis, le obligó a parar y a volver a reconectar consigo misma y con su propósito. Por eso ahora ella es mentora facial y de bienestar y ayuda a otras mujeres pues a reconocerse y a sentirse bien con ellas mismas. En este live, ella, aparte de compartirnos su historia, también nos va a compartir aquellas herramientas que le han ayudado no solo pues a salir o a ir superando esa parálisis, sino también pues las oportunidades que le han dado para reinventarse y acompañar a estas mujeres. Así que, bueno, te doy la bienvenida, también te doy las gracias por estar aquí, por aceptar hacer este live conmigo. Yo sabía que me iba a decir que sí, porque te conozco y siempre te prestas a todo, además siempre estamos ahí como apoyándonos. Así que te doy las gracias, bienvenida y quiero que, bueno, que te presentes tú también un poquito para que te conozcan un poquito más. Bueno, pues yo lo primero, darte las gracias a ti por contar conmigo. Yo, si mi historia le sirve a alguien, pues yo bienvenido sea, ¿no? Al menos que este proceso que no ha sido fácil, si sirve para que se encienda esa bombillita y que diga alguien, uy, me siento identificado y voy a poner remedio antes de que surja un problema como fue mi caso, ¿no? Aunque esas señales fueron apareciendo, no supe, o sea, no es que no supiera verlas, sino que no le presté la atención que requería. Entonces, si esas alarmas a lo mejor las veis en mi caso y os veis identificados, pues que digáis, vamos a hacer una pausa, que es mejor una pausa que no desaparecer del mapa. Y, y si os sirve, pues bienvenido sea. Yo, como tú has dicho, te considero también una amiga, es verdad que nos unió el marketing, pero yo creo que me gustaba el marketing y desde que me ha mostrado a gente cómo era, cómo lo puedo aplicar, da igual en el sector que sea, pues todavía me gusta mucho más, ¿no? Y yo, como bien has dicho, pues nada, sigo siendo arquitecta, sigo ejerciendo pero con otro enfoque y, bueno, también consultora de marketing, la parte de marketing sigue estando, lo único es que ahora pues la aplico de forma un poquito más saludable y digamos que los porcentajes de ese trabajo es lo que ha cambiado, ¿no? Para que mi balanza de salud se mantenga en equilibrio, pues he tenido que ajustar la carga de trabajo en esos sectores, ¿no? No he rechazado ninguno porque al final todos forman parte de lo que soy, pero pues realmente he decidido, no ha sido fácil, es decir, no hago esto porque no era porque no me gustara, sino que no me era conveniente, pero bueno, mejor equilibrar y disfrutar, ¿no? Y la verdad es que estoy súper contenta de este nuevo camino, de ir acompañando a mujeres sobre todo, porque creo que aunque sí hay algún hombre que necesite este tipo de programas, también es bien recibido, pero creo que con mujeres pues voy a poderles ofrecer ese punto de saber cómo se sienten, cómo son los cambios que sufrimos a lo largo de los días, ¿no? De que en función en la parte del ciclo que nos encontremos, nuestra forma de ser, de cómo comportarnos es distinta, pues por eso lo de enfocarme en ella. Así que nada, yo cuando quiera empezamos
esa es una breve introducción, ahora os contaré. Realmente ahora lo que viene, ¡guau! Os va a encantar. Porque para poner en contexto de qué es lo que haces a día de hoy o qué es lo que vas a hacer también en un futuro, me encantaría que nos contaras cómo era tu vida antes de emprender y qué circunstancias o en o qué momentos te llevaron a empezar a emprender. Ahí está. Bueno, pues yo tengo que decir, o sea, yo realmente emprendí hace unos 14 años, o sea, empecé a trabajar hace 14 años por cuenta propia. También fue un momento en el que la gente me dijo que estaba loca, porque fue cuando estalló la burbuja inmobiliaria y decidir montar un estudio en esa fecha, pues era un poco de decir, estás como una cabra, literalmente. Pero sí es verdad que había estado estudiando durante muchísimo tiempo, me gustaba a lo que quería dedicarme y no me lo pensé y dije, bueno, pues si no hay trabajos, digamos, que puedan cuadrar, pues lo monto por mi cuenta y la verdad, pues dicen que las excepciones existen, ¿no? Pues yo era una de ellas porque hasta el día de la parálisis el trabajo no me faltó, ¿no? Entonces, para que entendáis un poco y no hacer esto demasiado largo, más que explicaros de qué me llevó a emprender, que en ese momento, hace unos 14 años, fue cuando empecé, os voy a contar un poco el cambio de la reinvención, ¿no? El tener en cuenta como que el inicio de este nuevo emprendimiento, ¿no? Pues, como bien estabas diciendo antes, Saskia, yo trabajaba como arquitecta, también como técnico en prevención de riesgos laborales y como bien has explicado en un principio en la presentación, entré en la rueda del hámster, entré en ese bucle de hacer, hacer, hacer y al final pues terminé desconectándome de mí misma. ¿Por qué? Porque no dejaba tiempo para escucharme si necesitaba hacer algo que me gustara, algo, la parte creativa que a mí siempre me había atraído tanto de la arquitectura, prácticamente no le dedicaba tiempo. Lo único que hacía, yo vivía continuamente, la sensación era un bombero apagando fuego, ¿no? Encima decir eso en estos días, un poco así, pero realmente era la sensación que tenía en ese momento, porque tenía una agenda súper ajustada, o sea, ajustadas como con calzador y cualquier cosa que iba surgiendo era como, tengo que apagar esto antes de que se haga más grande, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que al final no distinguía entre lo urgente y lo prioritario. Surgía algo y siempre pensaba lo mismo. Prefiero, venga, le doy solución, me lo quito de en medio y así ya después puedo enfocarme en lo que yo tenía, digamos, destinado para hacer hoy. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que al final pasaba el día, llegaba al final del día muerta, o sea, agotada, pero todo lo que tenía previsto para ese día estaba por hacer, porque al final había estado haciendo o bien trabajo que no me correspondía o trabajo que otra persona no hubiera podido solucionar. En definitiva, lo que tenía que hacer, que sí era urgente e importante, pues terminaba el día y como evidentemente soy como soy, ese trabajo se hacía, pero me lo quitaba de horas de sueño, ¿vale? Pero no es, o sea, yo creo que lo importante no es cómo trabajaba, sino que yo era feliz haciendo eso. O sea, que es que para mí era normal llevar ese estilo de vida. No me planteaba, hay otra forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, para mí, el hacer, 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 hacer era sentirme feliz y productiva porque vaya todo lo que he hecho en el día. ¿Que ahora queda esto pendiente? No pasa nada. Yo me quedo sin dormir y lo hago. Entonces, ahí era donde estaba realmente el verdadero problema, porque siempre me dejaba para después, es decir, después llegar al momento de disfrute, después llegar al momento de estar con la familia, pero ese momento al final pues no terminaba de llegar. Yo creo que eso no era en el trabajo, me tengo que remontar un poquito antes y creo que es un estilo de vida que cuando estudié la carrera normalicé. No solo yo, sino muchos de mis compañeros, la sobrecarga que teníamos de trabajos y prácticas y demás, pues nos hizo que normalizáramos un poco el no dormir, saltarte comida, perderte reuniones familiares con amigos y un largo etcétera, pues que al final hacen que diga, es que este es mi estilo de vida, no es un trabajo, es mi estilo de vida, y yo soy feliz haciéndolo, ¿vale? ¿Dónde estaba el problema?
O sea, el problema que veo hoy, cuando he tomado distancia y he analizado realmente qué es lo que estaba pasando, pues que llegué a confundir lo que era estar ocupado con ser feliz. Es decir, ocupación con felicidad, ¿vale? Yo estaba pues obsesionada con el trabajo, todo lo que no fuera estar haciendo algo ya me parecía que estaba perdiendo el tiempo y claro, empiezas a establecer una serie de metas, de hitos, ¿no? Que en su momento para mí era, oye, estoy alcanzando el éxito, ¿no? Te compras una casa, te compras un coche, tienes un trabajo estable. Entonces, al alcanzar esa estabilidad, yo dije, estoy consiguiéndolo y ahí pues digo, estoy feliz, estoy consiguiendo lo que quería, pero como bien digo siempre, al final el cuerpo es sabio, ¿no? Y al final pues lo que tú crees, el cuerpo te va a demostrar si realmente vas por buen camino o no, ¿no? Sí, sí, sí. Fue ahí lo que a mí me pasó, ¿no? Y como se suele decir, lo que el cuerpo calla, la boca grita, ¿no? Pues en este caso, pues mi cuerpo me gritó por todos lados y pues vino esa parálisis facial que yo más que como un castigo me lo tomo como un regalo porque quizá, o sea, todo apuntaba a que en lugar de la parálisis hubiera pasado otra cosa peor y al final, pues a lo mejor hoy no estaría aquí, pero por eso digo que vino a enseñarme a fortalecerme, a aprender mucho. El proceso ha sido largo y no fácil, pero a día de hoy, pues al final he encontrado un nuevo propósito con el que me siento muchísimo más contenta trabajando, me siento mucho más realizada y me hace que integre también esas partes de mi vida que no estaba haciendo antes. Entonces, si tengo que definir cómo era antes, pues era una obsesionada del trabajo en la que al final por buscar el éxito pues terminé viviendo para trabajar. Sí, y al final es algo, es lo que tú has dicho, como que normalizamos todo, pero porque es como que la vida, el sistema, ¿no? Como tal y como está creado, nos lleva a estar todo el rato corriendo y a no conectar con nosotros y a estar todo el rato en un hacer, 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 trabajar en casa, hacer. Y si no lo haces, te sientes mal. Y si lo haces y eres productiva y tachas las 20 cosas que tienes en la lista, eres feliz. Así es. Y no es así, o sea, no es más productivo quien más hace, sino quien coge esas tareas que tú decías importantes o urgentes de ese día, las hace, pero las hace con conciencia, parándose a hacerlas bien y no poniéndote 20.000 cosas en tu lista de haceres que no vas a terminar porque no te da tiempo en el día. Son muchas cosas porque tú no eres solo tu trabajo, no es solo tu trabajo. Tú eres, tú necesitas pues destinar también tiempo para estar contigo, para estar con tu familia, las cosas de casa, el salir y hacer tu ejercicio, no sé, todo, ¿no? Que al final nos llenamos la lista de cosas y si te das cuenta, la mayor parte de esas cosas tienen que ver con el trabajo. Y al final llegamos a un punto en el que empiezas a normalizar lo que tú decías, y es que lo has dicho, o sea, clavadito. O sea, ser feliz estando en esa rueda de la rata. De estoy consiguiendo mis éxitos y los éxitos de la vida no es eso. Así es. Y yo te quería preguntar, cuando entraste, cuando vino a tu vida la parálisis, imagino que al principio fue como un shock y no entendías el por qué te vino de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco tu proceso? Porque me interesa mucho esta parte como de superación, ¿no? De decir, bueno, yo ahora me lo tomo como un regalo, pero supongo que al principio no fue así. Entonces, quiero que cuentes un poco como esa transición de cuando vino a día de hoy, el cómo tú lo ves así. Vale, pues realmente yo no era consciente de lo que me había pasado. O sea, sabía que al final había tenido una llamada de atención, ¿vale? Pero pensaba que eso en unos cuantos días se pasaba. De hecho, el día que volvía del hospital, yo no quería que me trajeran a casa. Como coincidió en una época en la que estábamos de pandemia, pues yo dije, pues yo me coloco, o sea, en ese día precisamente que volvía del hospital tenía que trabajar como técnico de prevención dentro de una mina y ahí pues como casco, gafas, mascarilla, digo a mí nadie me va a notar nada, con lo cual pues
o sea, llévame al trabajo. Yo no era consciente realmente de lo que me había pasado. O sea, yo Te ese día seguías en el hacer por hacer, ignorando las quería señales ir del cuerpo. al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues como te decía también antes, ¿no? De que el cuerpo es sabio, pues al final la recuperación no fue en 2 o 3 días. El caso era, yo no era consciente de la severidad del caso hasta que empezaron a pasar las semanas, ¿no? Eh, Todo apuntaba a que cuando una evolución normalmente es una parálisis de Bell, va teniendo una recuperación normal, ¿no? Dentro de las estadísticas, lo que se suele pasar, normalmente entre unas semanas y 6 meses esa persona suele estar recuperada totalmente, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo en mi caso, el primer año, el nervio, o sea, la inflamación del nervio no bajaba. Entonces las terapias, digamos, como más fuertes, más de choque, hasta que esa inflamación no bajara, no me la podían aplicar tampoco. Entonces sí que es verdad que desde un primer momento, cuando pasaron esos primeros días en los que vi que la cosa no era lo que yo pensaba, ahí dije, venga, vale, esto no va a ser lo que tú crees. Y ahí empezaron un poco una serie de etapas que son las que os quiero, digamos, mencionar, porque realmente ese proceso no ha sido de decir, venga, de hoy para mañana me surge esto y me mejoro, ¿no? Sino que ha sido un camino, pues al final de transformación, ¿no? Lo peor de esos primeros días, claro, la gente conociéndome que estaba tan ocupada siempre, ¿no? Lo que me decía siempre es, bueno, tómate estos días para descansar, hacer lo que te gusta. Y yo decía, venga, vale, ¿cómo hago lo que me gusta si todo lo que me gusta no puedo hacerlo? ¿Vale? Y te explico el por qué. Los síntomas en la primera semana iban más o menos bien, pero a raíz de la segunda semana los síntomas empezaron no a remitir, sino a empeorar, ¿vale? Y así en los primeros años fueron empeorando por momentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? A mí me encanta leer, no podía leer porque me había afectado la vista. No es que mi ojo, o sea, es como si trazaras una línea en la mitad de la cabeza y no era solo la cara, la mitad de la cabeza prácticamente no funcionaba, ni el sentido del gusto, ni el olfato, ni la vista, nada. Entonces, claro, yo decía, venga, me pongo a leer. Si yo cuando desconecto voy a coger un libro, no podía. Cualquier ruido me molestaba igualmente. No podía ver la tele, no podía ver una película. Si decía, venga, tampoco me recomendaban que saliera a la calle porque si me daba el viento, si me entraba cualquier motita en el ojo, como no funcionaba bien el parpadeo, podía hacerme alguna úlcera, entonces no era muy aconsejable. Aparte que los cambios de luces pues me dejaban prácticamente ciego. O sea, el ojo no es que no funcionara bien, sino que reaccionaba pensando de algo raro está pasando y las señales que emitía, digamos, pues tengo que llorar para defenderme, ¿no? Y todo lo que vaya a entrar lo he hecho fuera. ¿Qué pasaba? Como me decía el médico, ¿no? Decía, tú piensas que eres al final un coche en un día de lluvia con el limpiaparabrisas estropeado. Entonces, por mucho que tú quieras, pues realmente es que no ves. Entonces, como en un ojo no veía y el otro, el enfoque, tenía como que hacer esos esfuerzos, pues era muy contradictorio todo. Entonces, esos primeros días de ir viendo esos cambios, que además no fue desde el primer día, sino que eso fue pasando paulatinamente, pues la verdad que aceptar eso fue un poco complicado. Pero también tengo que decir que desde el primer momento yo creo que estoy hoy aquí porque la actitud la he tenido súper positiva desde primera hora. He sido la primera que he intentado reírme de todo. Cualquier día que me ponía a hacer ejercicio, si ese día, porque claro, los ejercicios se recomiendan que se hagan delante de un espejo para que tú seas consciente de lo que estás moviendo, perdón. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces en las que la cara, evidentemente, estás haciendo ejercicio y te la ves como te la ves. Y pues yo cogía un filtro de un brócoli, de cualquier cosa de esta al día, que decía, es que como me vea esa cara, no remonto el día, pues al final me ponía un filtro, me hacía un vídeo, se lo mandaba a la familia y al final pues acabamos todos riéndonos, ¿no? Esa ha sido la actitud un poco de esos días. Y cuando dices tú cómo lo he llevado todo, pues la verdad es que eso fue el inicio, pero
a día de hoy ese cambio y cómo realizo yo también ese proceso de acompañar, realmente es el mismo proceso que yo he seguido estos 5 años, o sea, pronto hace 5 años de que pasó. Y realmente lo divido como en 4 etapas, ¿no? La primera etapa fue cuando acepté lo que pasaba, o sea, acepté que no iba a volver a verme como estaba, que no iba a volver a sentirme como estaba, pero que eso no quería decir que fuera algo malo. Al final es una circunstancia distinta y que tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Te puedes quedar o sentado en el sofá como si fueras un mueble, como me recomendaban. Esto para que no vuelva a pasar tienes que estar tranquila, incluso medicación, como yo decía, ¿me queréis tener con la baba caída? No, o sea, me niego, porque sí es verdad que la parte estética, aunque era importante, era lo que menos me preocupaba, lo peor que llevaba eran pues los dolores continuos de cabeza que me tenían pues a lo mejor acostada 6 días de cada 7, la sensación de cansancio continuo y de deshidratación. Yo en los primeros años, a lo mejor en un día me bebía 5 litros de agua y seguía teniendo la sensación como el que se lleva 3 días en la playa a pleno sol, sin protector y sin sombrilla, pues es igual, es como si me estuviera deshidratando por dentro, ¿no? Pues después de esa etapa, ¿no? de aceptar que esa era mi nueva circunstancia y que tenía que aprender a vivir con eso, pues si algo empecé a trabajar pronto fue, digamos, los ejercicios, pero mucho antes el tema de la mentalidad, ¿vale? Empecé a implantar el mindfulness en mi vida, o sea, eso de vivir en el momento presente no fue fácil, pero a día de hoy fue un antes y un después porque yo vivía en alerta continua. O sea, esto se me produjo porque mi estrés era crónico, no por ninguna circunstancia, sino porque esa agenda tan metida con calzador, el estar, digamos, anticipándote tantísimo para que si surge algo, tú tienes 1000 escenarios metidos en la cabeza, para que si surge uno, tú actúes en el menor tiempo posible y que no te descuadre la agenda porque si no la hemos liado, ¿no? Pues ese vivir en alerta continua pensando en el futuro no es muy saludable y estar tampoco pensando en ayer no me dio tiempo de hacer esto, hace un mes debería haber hecho esto y lo hice de otra manera, el estar con el látigo por algo que ya no podemos cambiar, pues no es tampoco así tan saludable, ¿no? Esa es como la segunda etapa. La tercera etapa, o sea, te lo estoy resumiendo, pero esto ha sido a lo largo de estos 5 años, no todo llegó en el mismo momento, ¿no? Conforme iba integrando esas herramientas como hábito, como que algo aparecía en mi vida que me hacía como, venga, esta es la siguiente herramienta con la que vas a probar a ver si evolucionamos un poquito más, ¿no? Y por redes sociales apareció el yoga facial en mi vida. Y eso pues fue un antes y un después porque como te comenté en un principio, el primer año era imposible, o sea, tenía rehabilitación todas las semanas, fisio, pero la inflamación del nervio no bajaba. Yo intentaba mantenerme tranquila, hacía todo lo que me decían, pero imposible bajar esa inflamación. Y el yoga, yo no hablo de casualidad, yo hablo de causalidades, ¿no? No sé si fue solo por el yoga o porque al final complementó lo que ya estábamos trabajando, pero sí que es verdad que la inflamación empezó a bajar. O sea, al mes de estar trabajando con yoga facial, pues esa inflamación empezó a bajar. La sensación de bienestar y yo empezar a tener sensaciones en la cara empezaron a producirse. Y lo que consiguió con el yoga facial, aparte de ganar movimiento, es verdad que quedan secuelas, yo soy consciente de esa secuela, pero el tener calidad de vida, es decir, el ir retomando tu día a día, no tener que estar acostado tanto tiempo, el que cuando te miras al final dices, bueno, pues la cara va siendo más simétrica, se van consiguiendo movimientos, pero sobre todo, yo lo que más agradezco cuando apareció el yoga fue que empecé, ya vas indagando un poco en ese tema, ¿no?
y empecé a aprender pues la importancia que tiene el drenaje linfático en nuestro cuerpo. Al final, como se suele decir, ¿no? Lo que no se mueve se estanca. Pues yo soy muy de energía, ¿vale? Yo también. Y al final yo creo que aparte de esa energía, pues el sistema linfático, el drenaje linfático de nuestro cuerpo, si no lo mantenemos activo, al final todo lo que no nos hace bien se va estancando. Y eso es igual que el estrés y que todo lo que nos va haciendo daño y nos corroe por dentro, ¿no? Entonces ahí empecé también a trabajar, a mantener activo el drenaje linfático de la cara, activar la circulación y sobre todo a bajar la tensión. O sea, eso de bajar la tensión tocándote solo de cuello para arriba, yo decía, es que me parece increíble, todavía a día de hoy me parece increíble muchas veces, que ahora que ya sé escucharme mi cara y demás, ¿no? Me levanto un día y digo, bueno, venga, hoy estoy así, así, y al final empiezo a tocarme y no es solo la cara, es el cuello, el resto del cuerpo. Y eso, la verdad es que dije, bueno, esto no puedo dejarlo. Desde que lo empecé, le dije que era como mi pastillita de la tensión todos los días. La gente me dice que si no me canso, no me voy a cansar. O sea, si es lo que me mantiene estar bien y afrontar el día con ganas, no tengo intención de dejarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando falta una última etapa, ¿no? Que ha sido en este último año, cuando estaba con yoga trabajando mentalidad, ¿no? Y la aceptación y los agradecimientos, soy una persona de que creo que agradecer pues te enfoca mucho en lo que tienes, o sea, en lo mucho que tienes y te hace que no te obsesiones con lo poco que te falta, ¿no? Entonces, cuando esos hábitos los tenía así más integrados, es verdad que tenía más calidad de vida, pero el problema estaba en que mi cansancio y esa sensación de deshidratación no se terminaban de ir, ¿no? Y en el último año, pues por otra causalidad de la vida, porque además fue así, pues hice un cambio en la suplementación que me pusieron desde el inicio de la parálisis, ¿no? Cuando empecé con la parálisis, una parte del tratamiento era una suplementación del complejo de vitamina B para que ayudara pues a mi sistema nervioso a, digamos, funcionar mejor y prevenir que pudiera haber otra parálisis, ¿no? Y hace un año pues hice un cambio en el tipo de suplementación y mi regalo, ¿no? Que yo empecé por vitaminas, pues mi regalo fue que a los pocos días esa sensación de cansancio estaba desapareciendo y la sensación de deshidratación también. Entonces, ¿cuál fue el cambio en ese momento? En que cualquier pequeño esfuerzo que hacía pues requería que tuviera que descansar unas cuantas horas y ahora pues puedo perfectamente llevar un día normal sin tener que acostarme a descansar de cualquier pequeño esfuerzo, volver a sacar al perro, o sea, cualquier cosa de lo que hace una persona normal. Yo creo que a día de hoy me considero que estoy recuperada, están esas secuelas físicas, pero yo siempre digo que me comparo con el día de ayer, ¿no? Yo estoy trabajando hoy para sentirme igual o un pelín mejor de como me encontraba ayer en cuanto a bienestar y sensaciones. Si con ese trabajo consigo que mi cara se mueva medio milímetro más, aunque tarde 3 meses, bueno, pues eso es como un regalo, pero mi intención es tener calidad de vida, ¿no? Y sí que es verdad, pues que esas han sido, digamos, como esas 4 etapas de que han hecho que ese proceso, desde que empezó la parálisis hasta hoy, pues cómo lo he ido llevando todo, ¿no? Es un poco ese transcurso, ese camino de transformación que he ido llevando. Qué bueno. Y en todo ese camino hubo un momento en el que obviamente, bueno, paraste y empezaste a conectar más contigo. Tú haces más tiempo para ti, para tu bienestar, para estar bien, para dejar ese hacer por hacer Así es. y empezar a hacer las cosas con un propósito. Así que quiero que cuentes como ese momento en el que, por decirlo de alguna manera, pues sí, descubriste como ese propósito de decir, oye, ¿y si yo ayudo ahora a mujeres a pasar por todas estas etapas como he pasado yo
sin que Vale. tengan que hacerlo solas? O sea, cuéntame en qué momento sentiste o te llegó eso. Vale, pues ese momento realmente fue hace un año, más o menos, o sea, hace un año. Yo hasta hace un año no compartía por redes lo que me había pasado. Si veía a alguien y me preguntaba, no tenía ningún problema en contárselo, pero como que tenía como esa sensación de no lo digo a los cuatro vientos porque no quiero que piensen que estoy tomando el papel de víctima, porque yo creo que en ningún momento lo he tenido, ¿no? Yo creo que una persona que se victimiza o que coge el papel de víctima al final se hunde. Entonces yo pues me hice responsable de lo que había pasado y dije, tengo que ponerle remedio a esto, ¿no? Entonces no contaba pensando en que pudieran decir o pensar de, bueno, pues está intentando dar pena, está intentando hacer esto y no lo contaba. ¿Qué es lo que pasaba? A mí a partir de los 3 meses de cuando surgió la parálisis, me dijeron que era un caso crónico, que no iba a haber evolución y conforme fue pasando el tiempo, al año y medio, o sea, no llegaba al año y medio, pues me dijeron, o sea, ha llegado un momento en el que te tienes que hacer de verdad a la idea de que no vas a volver a trabajar y que no vas a ser como era. Es decir, no vas a evolucionar para bien, sino que esto va a empezar pues a aparecer pues espasmos que no son voluntarios, se te va a empezar a retorcer la cara, o sea, una serie de cosas que me tenía que hacer a la idea, ¿no? Y en ese momento sí que es verdad que no fue agradable, al final sales con la cara blanca, ¿no? de la revisión. Pero sí es verdad que yo dije, digo, aunque ellos digan que yo no estoy mejorando, yo las sensaciones que tengo, yo me encuentro mejor. O sea, yo no estoy como hace un año, no estoy como hace X tiempo, ¿no? Y ahí pues dije, pues aunque sea solo por sensaciones, yo voy a seguir trabajando y no me voy a dar por vencida y voy a seguir con estas herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a pasar el tiempo, ¿no? Sigo con mis revisiones, y hace un año, pues tanto lo que me decían que no estaba mejorando, porque las señales eran evidentes, y porque las pruebas que me hacían, pues esos numeritos y esas estadísticas siempre me apuntaban a que la cosa iba peor. Pero hace un año, pues conseguí que esas pruebas empezaran a darme la razón y que esa curva que iba hacia abajo, pues aunque fuera levemente, empezara a tender un poco hacia arriba, ¿no? Entonces ahí, pues sí es verdad que los especialistas empezaron a decir que es verdad que cualquier persona, pues en mi caso, hubiera tirado la toalla cuando no me dijeron a los 3 meses, oye, esto no hay solución. Sí es verdad que hubiera sido más fácil decir, venga, no sigo trabajando, pero yo siempre me decía, digo, la gente cuando llega a los 40 y se reinventa es para disfrutar y tener más calidad de vida. Digo, llega a los 40 y volverte un mueble del salón, digo, eso no se lo ha creído nadie. Entonces ahí sí que es verdad que empecé a buscar otras opciones de trabajar, pero mi parte más creativa. Y en ese momento sí fue cuando empecé pues a decir, bueno, pues en lugar de pensar de por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, lo de no poder volver a trabajar, digo, venga, me lo voy a tomar como un regalo, el tiempo que nunca me había permitido en otras disciplinas como eran el marketing, que me encantaba, digo, pues empiezo a integrar el marketing en mi día a día, ¿no? Y ahí fue cuando empezó digamos, esa revolución de trabajo de sé que va a ir por otro camino, pero no sabía muy bien cuál, ¿no? Cuál y cómo. Pues como te decía hace un año, cuando esas pruebas y los médicos empiezan a darme, digamos, la razón de que es verdad que estaba mejorando, de hecho me dieron el alta, ¿no? Y empezaron a animarme de por qué no compartía el caso, ¿no? Y ahí fue pues cuando empezó el perfil pues de Construyendo mi Sonrisa y ahí sí es verdad que en ese momento fue cuando yo tenía totalmente integrado estas 4 etapas que te había comentado antes como hábito. Antes eran herramientas que habían ido apareciendo y que las iba, digamos, poniendo en práctica. Y cuando empecé con lo del perfil y empezó a hablarme gente de que había pasado por lo mismo,
cómo lo había hecho, empezaba a darle consejos, empecé a ver que realmente esas etapas eran una metodología. Al final era una forma en la que yo había estado trabajando para reconstruirme y si a mí me había funcionado, pues a otra gente también, ¿por qué no? Y realmente lo bueno de esto es que no tenía por qué ser una persona que solo hubiera pasado por una parálisis, sino que cualquier persona que quiera pues evitar envejecimiento, que quiera reducir estrés, tensión, o que a lo mejor esté en un momento de su vida de que su profesión o su estilo de vida no le cuadre, pues por qué no seguir ese proceso de transformación y encontrar su camino, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a plantearme de que había otra forma de construir, de que no solo se construye, digamos, poniendo un ladrillo encima de otro, y que por qué no hacerlo de esa forma, pues al final más cercana y más personalizada, ¿no? Ahí fue cuando caí en la cuenta de que al final, pues nuestro cuerpo es la casa que nos acompaña toda la vida, pero por desgracia le dedicamos muy poca atención en mantenerlo bien y fuerte, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo he aprendido, digamos, pasando por un bache, si puedo ahorrarle ese mal trago a cualquier persona, pues bienvenido sea. Y ahí fue ese momento, digamos, en el que todo un camino de transformación empezó a tener un nombre de cómo acompañar a los demás. Qué bonito. O sea, me siento súper identificada con tu historia porque a mí me pasó también algo parecido haciéndolo del marketing y publicidad y llegó un momento en el que también me pasó algo así como de que las personas me decían, oye, me siento bien cuando hablo contigo, me siento bien cuando me hablas de no sé qué y me das una herramienta o me das un consejo o algo que te haya funcionado a ti. Y claro, yo se lo tomaba como algo de mí. O sea, algo que yo lo estaba haciendo, que yo era así, de esa forma. Yo lo había sido siempre todo ese momento, igual que tú, al pasar por toda esa fase de sentir que, bueno, esta es mi vida ahora, esta es mi realidad, y lo tomaste pues como lo normalizaste porque, bueno, al final es parte de tu vida. Pero llega un momento en el que las personas también te empiezan a dar su feedback y dices, oye, ¿y si todo este camino que he estado pasando en mi vida, sea mayor, menor, lo que sea, el tiempo que sea, es por algo, tiene un propósito? Y ahí es cuando empiezas a conectar con eso y a descubrir ese propósito, que hoy puede ser el que haces a día de hoy o mañana puede, entre comillas, mañana, o sea, en el futuro puede cambiar, ¿no? Entonces, ahora, aparte de que, bueno, que contabas que también eres arquitecta, también eres mentora facial y de bienestar, y quiero que me cuentes un poco, pues, cómo tú ayudas ahora a las mujeres en todo ese proceso. Perfecto. Pues la verdad que a raíz a raíz de ese momento, ¿no? En el decir, pues esto puede ser un camino y puedo integrar, digamos, esas distintas partes, ¿no? Porque al final es seguir construyendo, pero antes construía un espacio para que la persona se sintiera bien y ahora era pues ayudar a esa persona a construirse a ella misma y a su estilo de vida para que se sienta bien con ella misma, ¿no? Porque realmente ahora, si antes lo pensaba, ahora lo pienso mucho más. Al final puedes estar viviendo en una chabola o en un castillo, si al final no te sientes bien contigo misma, no vas a estar bien en ningún sitio, ¿no? Entonces ahí empecé, digamos, como a replicar lo que estaba haciendo y a darle forma, ¿no? Sí es verdad que estoy, digamos, en un punto en el que podía haber dejado todo lo que estaba haciendo, pero estoy cerrando precisamente ahora pues proyectos que tenía abiertos y quiero dejar cerrado para enfocarme al 100% en esta parte. Y estoy montando toda esa estructura con la intención de, ya lo estoy haciendo a día de hoy algunas partes, como son pues el acompañamiento, sobre todo en un cambio físico, está más enfocado a ese cambio físico y no siempre es por pérdida de peso. Partimos siempre de analizar el punto en el que se encuentra esa mujer, esa persona, establecerle un plan personalizado en función pues, al objetivo que quiere alcanzar y ya sea pues de pérdida de peso, ganar peso, ganar musculatura, ganar energía y la circunstancia en la que se encuentre, ¿no? Lo mismo es
una persona pues es que no tiene tiempo suficiente para hacerse de comer, como una mamá que está con lactancia y requiere otro tipo de alimentación, o una persona que está embarazada. Es decir, ese acompañamiento es totalmente personalizado para que aprenda herramientas de cómo comer y si necesitara suplementación extra, porque como te decía también antes, a mí realmente ese cambio en la suplementación, es decir, al final era ese mismo tipo de vitamina, pero con ajuste hizo pues que ese cansancio y esa falta de energía que tenía pues la recuperara, ¿no? Ese es un camino. El otro son talleres faciales, que van a ser en formato presencial y online. A eso les estoy dando forma, porque habrá algunos pues que sean de forma puntual, de una sesión de 1 hora a nivel grupal, o un programa que grabaré a partir de que termine estos proyectos que tengo empezado. Grabaré un programa que estará ahí de forma recurrente para que cualquier persona pues que no tenga tiempo pues que pueda acceder a él y pueda hacerlo y adaptarlo a su agenda, ¿no? Y luego sesiones 1 a 1, porque hay personas pues que necesitan otro tipo de acompañamiento. Por ejemplo, si con una persona con parálisis, pues los ejercicios que va a necesitar a lo mejor es el mismo ejercicio, pero con matices para que pues no le aparezcan gestos involuntarios, para que no empiecen a conectarse esos nervios de forma que no debe. Entonces ahí son sesiones pues totalmente personalizadas y adaptarle, diseñarle un programa de ejercicios que cubra lo que necesita en ese momento, ¿no? Y luego pues hay personas que además de ese cambio físico y ese cambio de estilo de vida, ¿no? Pues necesita un pasito más allá, y además de trabajar mentalidad y el cuerpo, también requiere de un cambio laboral, ¿no? Pues ahí entro como mentora para que puedan crear su negocio digital y más enfocado, o sea, puedo acompañarlas en cualquier tipo de negocio, pero en los que me quiero enfocar más es en el multinivel, porque a mí es la oportunidad pues que me está permitiendo eso que antes para mí era el éxito de compras una casa, un coche, tienes un trabajo estable. Para mí ahora el éxito es tener tiempo, poder disponer de mi tiempo y poder hacerlo desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, creo que el poder ofrecerle eso a una persona que necesita un cambio de trabajo, creo que es una opción que para desarrollarte tanto personalmente como laboralmente, muy interesante. Así que esas son las vías de acompañamiento en las que estoy trabajando, estoy montando la estructura y pasito a paso van apareciendo y voy dando pinceladas. Entonces, ¿cómo ves tu negocio de aquí a 6 meses, un año? Ya Pues con tu programa y... de Cuéntame. aquí a 6 meses veo de tener un calendario de talleres faciales a nivel online y presencial, ese programa grabado de cara a pues la persona que no pueda estar, no me puedo conectar hoy a las 8 por el trabajo. Bueno, pues tú tienes tu programa grabado de X día y vas haciendo esa rutina cada día, ¿no? Y de cara a 6 meses, desde ya, lo que sí estoy haciendo desde ya es ese acompañamiento de cambio físico y cambio laboral. Así que Y Vanessa, ¿dónde te pueden contactar para aquellas personas que hayan resonado con tu historia, que, bueno, que quieran de tu servicio, que quieran comenzar o conocerte un poquito más para ver si eso es para ellas? ¿Dónde pueden contactarte? vale, pues ahora sobre todo en redes sociales. Al final el contacto como más cercano, esa primera toma de contacto a través de redes sociales. Mi perfil es Construyendo mi Sonrisa. Y a través de ahí me pueden hablar perfectamente. Ahí en las redes, o sea, hay un enlace en la que aparecen los contactos que pueden Y hacer. el A perfil, ¿no? teléfono, ahí está. Y Está teléfono, está email y están los enlaces también, dependiendo de a lo mejor si se quieren ir a un punto en concreto. Es decir, o quiero cambio físico o quiero un cambio de negocio o no sé lo que necesito y necesito que me abras un poco la mente, ¿no?
Y que te empiecen a seguir también por aquí, por TikTok, ¿no? Porque compartes contenido, hablando. Compartiendo, o sea, el contenido que Instagram. estoy compartiendo mucho más por este perfil es sobre todo ejercicios y de mentalidad, y trabajar ejercicios y mentalidad como porque creo que ese es como el primer paso para darte cuenta que donde estás Ujú. quizás no sea donde deberías, ¿no? Y ya aprovecho también un poco que lo estás comentando. En estos días lanzo un reto que empezaré el 1 de septiembre, es de 4 días, y es un poco para encontrar tu propósito. Es un poco, no es que intente que hagas el cambio, ni de Ujú. negocio, ¿no? Pero que sí te dediques ese tiempo, esos 4 días, a analizar un poco dónde estás, porque quizá no sea donde tú quieres estar y sea solo donde otros están planteándote que deberías, ¿no? Sí, Así exactamente, porque Dime, dime. que si están pendientes a las redes, lo voy a lanzar en esta semana, por si están interesados algunos, pues que puedan hacerlo. Lo vas a poner por Instagram y Lo también voy a por poner por Facebook. Instagram y por TikTok. Vale. Genial, pues ya saben seguir a Vanessa. Em, una última cosa, una última frase, consejo, am, algo que le dirías a tu yo del pasado, presente o futuro, pero que también se lo diría a la audiencia. ¿Qué mensaje quieres darle a ellos? O sea, que aprendamos a vivir en el presente. Yo creo que el ser consciente, o sea, hagas lo que hagas, es decir, si quieres trabajar muchas horas, bien, si quieres, si trabajas pocas horas, también. Si te comes algo que alguien te dice que no es saludable, bien, pero que tú seas consciente de lo que tú estás haciendo en cada momento, que sepas cómo te está afectando o si te está produciendo bienestar para que si eres consciente de lo que estás haciendo, realmente puedes decir, bueno, esto no me hace bien, tomo medidas, ajusto, o si me hace bien, como suelo decir, ¿no? Si algo te hace bien, pues aumenta la dosis, ¿no? Eh, entonces, el vivir en el momento presente, porque creo que el momento en el que estamos con tanta inmediatez hace que al final vas al cine con el niño y el tiempo del cine estás pensando que deberías estar trabajando y si luego estás trabajando estás pensando que deberías dedicarle tiempo al niño y al final ni aprovechas un rato ni aprovechas otro. Entonces creo que estar en el momento presente sería la principal herramienta y el principal aprendizaje que yo me llevo de todo este, este proceso. Buenísimo, yo también, o sea, yo he aprendido mucho a estar en el momento presente. Yo hablaba como, o sea, yo antes pensaba como, jolín, todo el mundo diciendo como estar en el momento presente, el aquí y el ahora, aquí y ahora, ¿no? Y como que se repetía mucho y hay veces que cuando repiten algo mucho parece como que ya te da un poco de que dices, jolín, tanto repetirlo a veces como que lo reniegas un poco, como dices, jolín, ya me sobrepasa, ¿no? Pero es verdad, o sea, es que es el aquí y el ahora. O sea, es que ni pasado ni futuro, o sea, es que estamos como en un presente constante. No existe ni el pasado ni el futuro, realmente. O sea, el pasado son vivencias que hemos tenido, sí, pero las recordamos, las ponemos como un pasado, pero realmente si te paras a pensar es como un presente continuo todo el tiempo. Y el futuro no existe. El futuro no existe. Si existiera el futuro, a lo mejor quizás podríamos ir al futuro, ¿verdad? Que vamos con nuestra mente y a través de nuestra mente como que vamos a ese futuro, pero a nivel físico en el tiempo no existe. Así que momento de aquí y ahora y tomarlo de verdad como algo literal, porque cuando vivimos en el pasado vivimos todo el rato en la culpa y cuando vivimos en el futuro vivimos todo el rato en la ansiedad. Ansiedad. Y así es como vivimos todo el tiempo, ansiedad, ansiedad, ansiedad. Y yo de esto lo aprendí que una de las mayores causas de enfermedades y un montón de cosas que nos pasan en el cuerpo vienen por todo ese estrés crónico. Así es. Que el cuerpo necesita como decir, hey, estoy aquí, y a cada uno le da como una alerta de forma diferente. A algunos, a ti, por ejemplo, te pasó con una parálisis, pues a otro le puede pasar con una enfermedad o con otro tipo de cosas. Totalmente. Depende también de cuánto hayas alargado ese estrés también a lo largo del tiempo. Entonces, no es tan importante hacer toda esa lista, ni estar haciendo por hacer,
ni nada de eso. El momento es el que tienes presente, el hacer lo que puedas hacer con lo que tienes y vivirlo. O sea, contigo, conectar contigo y con las personas que tienes a tu alrededor. Si es que no hay más. O sea, no solo somos nuestro trabajo, somos mucho más que eso. Así es. Y sobre todo el estar en ese momento presente y mucha gente, ¿no? Porque casi todo el mundo me dice lo mismo. Es que no tengo tiempo. Es que no te estoy diciendo, o sea, no te estoy diciendo que te dediques ni 1 hora, ni 3 horas, o sea, el tiempo que puedas, 2 minutos, 1 minuto antes de acostarte, ¿no? Y que hagas 3 respiraciones conscientes realmente de que la estás haciendo para que te haga pararte, porque hasta que no te paras, no sabes si lo que estás sintiendo está bien, está mal y que no vayas en ese piloto automático, ¿no? Porque a mí me pasó y era que al final siempre dejaba para después, o sea, ya mañana, ¿no? Mañana tendré tiempo de disfrutar, pasado tendré tiempo de disfrutar, cuando termine esto tendré tiempo de disfrutar, pero ese momento no llegaba nunca y ninguno sabemos si van a llegar esos momentos. Entonces, ¿qué estás trabajando? Pues trabaja disfrutando. ¿Que vas al cine con el niño? Pues disfruta de esa película. ¿Que estás comiendo algo que te apetece aunque no sea saludable? Disfrútalo, ya luego compensarás de alguna manera o se buscará la manera de esa licencia, ¿no? Yo le llamo licencia, capricho, pues ya se compensará de alguna manera, pero ya que te lo vas a comer, disfrútalo, porque si encima no lo estás disfrutando y luego te vas a estar dando con el látigo diciendo, ¿para qué me lo comí? Pues entonces, ¿para qué te lo comes? Luego viene la culpa, Así. exactamente. Estamos Entonces, todo el rato pensando ahí con la culpa, y al final ponemos como tarea el vivir el momento de aquí y ahora. Que así. cuando estés haciendo una tarea y te venga el pensamiento de, ay, lo que voy a hacer, ay, lo que tengo que hacer, no sé qué tal, o incluso en el pasado, ay, lo que... No, que cojas y seas consciente y digas, no, vuelvo aquí. Ahí Eso ya no está. importa. Eso no importa. El pasado ya no importa. El futuro tampoco. O sea, porque no hay Es futuro, hay incierto, presente. uno no importa y el otro es incierto, así que Exactamente. Entonces, como vuelve aquí y ahora y en ese momento, y que lo que decían, ¿no? Que disfruta absolutamente todo lo que hagas en cualquier momento, como si fuera el último. De verdad que esto no es un cliché ni palabras bonitas, es no, decir, no, 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 no. todo lo que hagas como si fuera el último momento contigo, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con lo que sea, disfrútalo al máximo que puedas, porque es que realmente no sabes el mañana, o sea, no sabes qué pueda pasar. Así es, Entonces, totalmente. aquí y ahora. Así. Pues nada, Vanessa, me ha encantado tener este ratito contigo. También tu historia, sí que tu historia por las redes sociales, lo sabes. Pero es verdad que no sabía con tanta profundidad, así que yo también estaba como un poco con esas ganas de conocer más. Y yo sé que tú y yo también conectamos mucho porque a nivel de pensamiento, del sentir, de, bueno, como has comentado también un poco de cómo has pasado todo ese proceso y cómo has conectado contigo y cómo era tu mentalidad antes y cómo eres tu mentalidad ahora, a mí me inspira mucho y también me siento muy reflejada con esa historia. Así que bueno, te la agradezco mucho. Sé que de aquí se vendrán más cosas y más live y cuando quieras hacer pues bueno, algún tipo de mini taller en directo, si quieres que podamos hacerlo, cualquier cosa. Sea, si alguien tiene alguna duda en cuanto a que, pues, que sienta de, pues, me estoy notando esto en la cara, o me estoy notando esto en el cuerpo, o simplemente por rejuvenecer. O sea, yo comparto muchos ejercicios que en definitiva cualquier persona que no tenga ninguna circunstancia como la mía le van a servir para rejuvenecer, para prevenir que pueda surgir parálisis, sobre todo porque va a ir reduciendo tensión, ¿no? A mí me gusta mucho que cuando hago talleres yo le digo a las niñas, ¿no? No le digo a las clientas y eso, cuando hacemos algún taller, es verdad que ha coincidido las últimas veces en que tenía mujeres que estaban en perimenopausia y menopausia, y claro, muchas pues tenían uno de los síntomas que es el insomnio, ¿no? Y cuando al día siguiente me levantaba, o sea, yo no le decía cómo se ve en la cara y demás, yo le preguntaba, ¿cómo has dormido hoy? Y me decían que hacía
muchísimo tiempo, que no conseguían dormir una noche entera y que habían descansado, yo digo, ves, por esto merece la pena. Entonces, pues si quieres, o sea, si te proponen o te hacen cualquier pregunta o quieren hacer algún tipo de taller, yo encantada de hacerlo. Genial. Mira, aquí ahora de última se ha conectado Paqui, que estaba viendo que digo, uy, ¿quién le está dando a los corazoncitos? Paqui es una, bueno, un increíble persona también. A ver si con ella también algo en un directo, Paqui. Si te apetece, me contactas y también hacemos un directo. Muchas gracias por esos corazoncitos. Em, que a ver si rompo el hielo. A ver si... Ella también es una persona maravillosa, la conocí en el programa que estoy haciendo también con Michelle Peters, ¿vale? Que por eso de ahí nace lo de mentora de propósito de todo esto. Así que bueno, todo este tipo de formaciones y programas también me hacen conocer a personas pues tan bonitas pues como Vanessa y como Paqui también. Así que bueno, os agradezco mucho a todos los que habéis estado en el directo, a todos aquellos que vayáis a verlo en diferido, que os haya gustado este directo y sobre todo a ti, Vanessa, como siempre. Gracias Muchas a ti gracias por contar tu historia, por inspirarnos y por darnos como ese, em, por decirlo así, como ese empuje hacia algo de que, bueno, ver como las cosas que nos pasan en nuestra vida, no verla como algo negativo, sino como un regalo que nos va a abrir quizá hacia otro camino muchísimo mejor quizá en el que estamos ahora. Así es. Bueno, pues yo gracias a ti por contar conmigo y así como última cosa, sobre todo es que no dejéis que nadie os diga que algo que queréis hacer o conseguir es imposible. Con Exactamente. compromiso y constancia, como suelo decir, confía, o sea, tengo una frase siempre, ¿no? Que es confía, lo imposible solo tarda un poco más. Pues eso, si os dicen que es imposible, pues tú le dices siéntate y me ves cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo Pues, consigo? pues Pues nada, así. muchísimas gracias a todos. Os mando un besito Besito. y hasta el próximo live, que seguramente haga un próximo live por aquí porque Instagram, bueno, es muy simpático y no nos deja hacer live. Pues nos veremos por aquí, entonces. Un Un besito. besito Gracias. a ti. Chao.